¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal, anda Raúl? doña Macarena? Un Muy bien, don gusto. Raúl. Igualmente, tanto tiempo. Me encanta estar con mujeres de edad. Sí, me lo han dicho seguido. Sí, Sí. lindo. Somos los jóvenes de la tercera edad. Y así dicen, ¿no? Bien, el día de ayer y el día de mañana, porque hoy vamos a hablar de temas que tienen una trascendencia distinta respecto a lo que es las necesidades de la comunidad, pero ayer hablamos con intensidad lo que es la situación política del país y particularmente las consecuencias del gobierno anterior. Y hemos contado con 3 panelistas que han tenido un rol importante desde el punto de vista de su capacidad expositiva. Y dentro de ello yo tengo que pedir una disculpa, mi gente. Llegó un momento en que me levantó en volumen la voz uno de los participantes y no corresponde. Porque sería como si alguien es gallina y yo también lo picoteo como gallina, o pongamos cualquier otro bicho de ejemplo, pero no es por degradar la condición de quien era panelista. En ese contexto yo sostengo y creo que hay que defender los valores éticos y fundamentalmente la corrección, que es un aditamento de la conducta humana, que si no está ausente es extrañísimo que aparezca dentro del comportamiento nuestro. En lo que a mí compete, pedirle una disculpa a mi audiencia por haber levantado un poco la voz a esta persona que gritaba también. Me ha puesto en un nivel de igualdad y realmente no podemos igualarnos a las personas que erran. No podemos nosotros comernos a los caníbales para decirles que el canibalismo tiene que acabar. En todo caso, le demos otro ejemplo o alternancia o alternativa de vida. Y de eso se trata. Y el día de mañana va a ser un día que tiene una importancia determinada porque se cita a una ciudadana a declarar y se está armando una expectativa de que no tenemos por qué citarla, no tiene por qué venir, no tiene por qué conocer. ¿Quién es? Es habitante de otro planeta, es una ciudadana, un ser humano, y que si no tiene nada que esconder, no tiene por qué tener ningún inconveniente en presentarse a declarar lo que corresponda y lo que la justicia la convoque, a lo que sea. Y vale como ejemplo no recurrir a otro país, sino a nuestro propio actual presidente, en donde se lo imputó por una cuestión que nosotros hemos establecido que no tiene importancia porque es una cuenta sin vigencia y que no tuvo movimiento en la liquidación de dividendos, ni él ganó plata con eso, sino que fue una maniobra quizás no feliz, pero que fue del padre también. Podría haberla detectado o denunciado, pero no está obligado a denunciarla en la medida que no tiene ganancias, pero directamente fue citado por un fiscal, el fiscal Delgado. Al fiscal no se le amenazó a la familia, al fiscal como le pasó a Campañol y no lo echaron, como al juez Claudio Bonadío cuando fue a traer la documentación de Santa Cruz no lo sacaron de la causa, como le pasó al fiscal, al jefe de los fiscales, el Procurador General de la Nación, el doctor Esteban Rigui, una persona que era del riñón político de ellos, y sin embargo como se atrevió a plantear un cuestionamiento respecto de esta persona que creo que va a ser puesta en la historia, pero no por bueno, que estamos hablando del ex vicepresidente Vudú, y lo sacaron a Rigui también. Y así como él hubieron muchos otros casos, en la Auditoría General de la Nación, el doctor Despuy cuando fue a Jujuy, apoyado junto con el senador Morales, que ahora es su gobernador, toda esa patotería política en este momento, ningún fiscal, ni el fiscal Delgado tiene que andar protegiéndose con ningún tipo de vigilancia porque nadie lo va a ir a agredir, ni tampoco al fiscal Marijuana, aunque Marijuana está en otra situación. Sacaron los hijos de él un aviso junto con él diciendo mi papá no se va a suicidar. Esto es una cosa fuerte, yo creo que eso tiene que ver un poco con la práctica, y si no fue la práctica, sí la impronta que dejaron dentro de la sociedad esta gente que estuvo gobernando en la década pasada. No es el tema de hoy, pero hay que comentarlo porque lo de ayer quedó sin cierre, y aparte ya en la segunda parte del programa vamos a establecer alguna reactualización de lo que pasó y va a pasar mañana, y particularmente, no sé si hemos podido traer el material para luego de las 10:30 de la noche poner lo que fue un programa impagable que estuvo ayer en TN. ¿Lo pudimos hacer? Sí, lo tenemos. Bueno, es un programa muy bueno en donde estuvo Carlos Pañi, que es un periodista del diario La Nación, con un desempeño investigativo extraordinario en donde se habla desde lo científico, en lo periodístico. De lo científico me refiero cuando se hace un periodismo con pruebas. No chabacanería, digo porque intuyo, digo porque sospecho, presumo.
Acá no va a haber presunción, ni tampoco se puede juzgar a una persona por presunción. Una presunción puede haber una puerta investigativa, pero no una condena. Así que bueno, dicho esto, vamos al tema de hoy, ¿sí? Así es, estamos con nuestro invitado, ya lo hemos anunciado durante el mediodía, durante la jornada de hoy, una eminencia en el mundo de la medicina, no solamente en la especialidad en la cual él está abocado, que es la odontología, sino en la medicina en general y la medicina relacionada 100% con la ayuda a la comunidad. El estar pendiente de lo que necesita la gente, el estar pendiente de lo que pasa en nuestra provincia. Insistimos, de repente su especialidad no es a lo que usted lo puede relacionar, pero se ha abocado mucho al trabajo social y es un placer presentarlo al doctor Carlos Colmenares, aquí en Palabras y Verdades. Doctor, bienvenido. Bien, antes de ir al doctor Carlos Colmenares, tenemos acá su libro, tiene 2 libros. El libro que hoy va a estar motivo y razón para la entrevista se llama De la política y la salud. Al respecto, en este libro que alcancé a leerlo en un 70%, nos está avisando de lo que es la historia, de lo que eran las medidas preventivas, la profilaxis en la vida, el cuidado en la comunidad, la higiene. Todas cuestiones que en la medida que no son observadas determinan que uno esté incurso o propenso a poder adquirir o tomar una enfermedad. Las enfermedades en sí son alteraciones del sistema de salud. El sistema de salud se altera porque hay una propensión a él y que se puede dar por baja o mala alimentación y baja defensa, de hecho. Pero este es solamente lo que se conoce dentro de nosotros. Vamos a dejar mejor hablarlo a nuestro invitado, que es una persona destacada e incluso integrando no tan solo nuestros medios, sino foros internacionales que se refieren al tema. Así es. ¿Qué historia tiene la medicina, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo a este programa, en el cual me siento muy cómodo y me agrada que toquemos el tema salud porque yo siempre digo esto, el Ministerio de Salud Pública de cualquier gobierno es el que más trabaja de todos los ministerios que pueda tener un gobierno. Si hay un accidente de tránsito, el Ministerio de Salud tiene que asistir. Si hay una pelea, el Ministerio de Salud. Si hay una catástrofe, el Ministerio de Salud. Si hay una persona que, es como yo le llamo, tiene una crisis mental, porque algunos le llaman enfermos mentales. Son crisis mentales. Así, yo las llamo así, crisis. ¿Quién actúa? El Ministerio de Salud. Entonces, por eso de que me agrada de que se traten temas que hacen a la sociedad y sobre todo sepamos también de que hay historia en la medicina, en la salud pública, hay historia en nuestro país y que la gente conozca quiénes fueron los que verdaderamente hicieron o quién fue o qué equipo fue el que hizo un clic en la medicina argentina en un determinado año y a quien poco se lo conoce y a quien mucho se le debe, que es el doctor Ramón Carrillo, ¿no es cierto? Yo creo que antes de llegar al doctor Carrillo quiero rescatar uno de los aportes que usted hace dentro de su libro y que es un repaso histórico respecto del sistema de tratamiento de las excretas, ¿no? En donde está comentando usted que hace 4.000 años en China, 2.500 años en Egipto, 3.500 años en el pueblo hebreo, que tenía ya una serie de medidas profilácticas para poder organizarse sanitariamente y lograr un sistema de salud apropiado y más que nada para poder tratar y evitar la proliferación de algún tipo de enfermedades y de endemias o pandemias que llegaban a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había un problema, había una enfermedad, la gente enfermaba, la gente moría. Ellos no tenían la posibilidad de tener a mano como tenemos ahora una serie de medicamentos, antibióticos de cuarta, quinta generación, antiinflamatorios, calmantes, internaciones, terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que buscaban ellos? Buscaban la causa. ¿Por qué? Porque sabían que esto era una consecuencia. Y el día que nosotros sepamos de que siempre debemos recurrir a las causas para evitar las consecuencias, nosotros vamos a tener éxito en nuestra salud pública. Ellos veían que había gente que se moría por tal
y vieron de que si yo comía acá, yo tenía que hacer mis necesidades allá. Y si yo hacía mis necesidades allá, no podía dejarlas acá. ¿Por qué? Porque estaba la mosca, estaba el mosquito, estaba cualquiera que me podía traer eso a donde yo estaba. Entonces había que hacerlo circular. Es por ello de que ya antiguamente se dieron cuenta que había que hacer correr todas las excretas, ¿no es cierto? Y que donde se comía tenía que ser lejos de eso. Nosotros ahora tenemos el baño, tenemos el comedor, y siempre hemos visto que los baños están cerca de los dormitorios o de otro lado, nunca del comedor, ¿no es cierto? Eso es una cuestión primordial. Aparte hacia la estética del momento, ¿no? Porque nadie querría tener la puerta del baño en la puerta del comedor. En la puerta del comedor. Salvo por cuestiones de precariedad en lo que es el diseño de la vivienda, claro, pero que en eso también va a todos los aspectos de la salud, ¿no? Sí. Porque, bueno, hoy en día, si nosotros nos ponemos a ver muchas casas de los famosos planes que hacen, tienen 40, 45 metros de superficie cubierta y entonces está todo en un solo lugar, pero bueno, pero tratan siempre la arquitectura de buscar de que haya la mayor funcionalidad posible en la distribución, tanto donde reposamos como tanto donde nosotros comemos. A mí me sorprende una cosa, doctor, pero que esto ya quizás entiende sobre una materia que es mucho más extensa porque sale del área específica de la salud, sino uno de los precursores para que la salud abunde y se haga presente en nuestra vida. El aprovechamiento de la luz solar como poder antiséptico, de la iluminación y ventilación de los ambientes. Uno entra a casas a veces que tienen la costumbre de estar todo el día encerrados, que no tienen circulación de aire, o que el rayo del sol lo conocen de noche, no sé de qué manera, será en una foto, lo conocerán, pero es un absurdo ese, ¿no? Sí. Así que respecto de eso, ¿usted tiene algún estudio hecho? No tengo un estudio, pero sí le puedo decir una cosa. Mi abuela siempre me decía, en la casa donde entra el sol, no entra el médico. Y es así. El sol es un astro que nos da salud, nos brinda salud y nos brinda un montón de cosas que no sabemos aprovecharlas muchas veces. Y que ahora he tenido la suerte con mi equipo hace 4 meses, menos, 2 meses estuvimos en San Antonio de los Cobres y vimos muchas pantallas solares, ¿no es cierto? Sí. Entonces nos estamos comenzando a dar cuenta de todo el aprovechamiento que podemos hacer de la energía solar. Tengo una foto de un tío de segunda napa, como decía el Bully Ladie, y resulta que este tío está fotografiado, él estuvo dentro de la policía, trabajaba, estoy hablando de 1920, 1930, sí. No había llegado el ferrocarril todavía ahí, y sale el parado en la foto al lado de unas tolas que eran de más estatura que una persona. Ajá. Y esto viene en relación de al no aprovechar la energía solar. O la eólica para la generación de cualquier tipo de eólica, sí. En ese caso, y eso abunda ahí, cómo se ha despoblado de vegetación la puna, en donde es fundamental para lo que es el proceso de la biodiversidad, entre otras cosas, ¿no? Sí. Y se afecta. Yo tuve la oportunidad, apenas me recibí, de viajar mucho a la puna, porque tuve la suerte de trabajar en una empresa que en esa época se llamaba Boroquímica, y siempre yo veía a los choferes de la empresa que cargaban una goma, una frazada, y había una tola en la caja de la camioneta siempre puesta, ¿no? Y esto porque si nos llega a agarrar el viento blanco, ya va a ver cómo esto va a servir. 2 veces nos agarró el viento blanco. Y entonces prendían ese fuego, lo mantenían con la goma bien tapado nosotros hasta que pasaba el viento blanco, y uno va aprendiendo de lo que esa gente que vive allí tuvo que darse vuelta con lo que la naturaleza le dio. Ellos que saben y veneran a la tierra madre, a la Pachamama. Pachamama, cusilla, cusilla, cusilla. Dame alegría, dame fe, dame esperanza, dame todo, ¿no es cierto? ¿No? Y la respetan a su Pachamama. Sí. Y hablando de respeto, usted tiene acá una parte interesantísima. Una persona de una vastísima calificación, y yo sé que a usted
le ha puesto la mirada sobre usted y se lo alteró cuando estuvo en la India y estuvo con nada menos que con Teresa de Calcuta, ¿no? de Calcuta. Yo tuve la oportunidad, como también manifiesto en mi libro, tuve la oportunidad de estar en dos extremos, ¿no es cierto? En la gran urbe, en esa Babel moderna. Sí, en las coronas de la New York, ¿no es cierto? En la corona del artista que le costó $50.000. Que le costó Claro. $50.000. Una intervención a un artista, está narrando en su libro el doctor, que era un despliegue de anestesistas, de médicos, de auxiliares, de trajes de trajes descartables, toda una historia, $50.000. Y después, eso es una parte que es una paparuchada, ¿no? Sí. Porque creo que la opción que usted tomó es el segundo ejemplo, que creo que ahí lo va a relatar usted en que detalle. es el encuentro con Arum, un amigo mío, quien siempre me pidió, no me nombran en el libro, pero bueno, entonces Arum es el nombre, Arum, hay muchos Arum en el mundo. Me dijo un día, vení, yo te voy a llevar al lugar donde de alguna manera hago y presto servicio a quien más lo necesita. Me dijo, vení, entramos a un lugar que olía a limpio, a desinfectante, y un montón de monjitas moviéndose, limpiando y sacando toda la inmundicia, una fregando con sus manos, nada de guantes de látex, nada, no. Dios las protegía a ellas, ¿no es cierto? Limpiando esa sangre, limpiando esas heridas que tenía la gente, la lepra, había de todo en ese dispensario. Y me dijo, vení, vas a conocer a una persona. Y estábamos yendo hacia una persona que estaba barriendo el piso. Y me dice, te presento a Teresa de Calcuta, barriendo el piso. ¿Qué ejemplo? Una persona que tanto ha dado a la humanidad y mostrando que barriendo un piso, ella. ¿Qué ejemplo? Y le di la mano y tenía unos ojos claros, penetrantes, y logré darle la mano y ella me dijo, busca tu santidad a través de tu profesión como esposo y como padre. Y claro, y yo ya había estado allá y es el planteo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo de allá, lo de acá? No hay que hacer ni lo de allá ni lo de acá. Hay que ver cómo nosotros buscamos la manera de acercar esos dos mundos. Porque la medicina, la salud, no es para el que tiene plata. La salud tiene que ser para todos por igual. El que tenga plata, que tenga ciertas prerrogativas que puede dar la salud, como decir, tengo un televisor de 52 pulgadas con una enfermera particular y sábanas de hilo. De todas maneras, pero la misma medicina que el pobre. Usted lo plantea que la Tierra nos iguala cuando llegamos unos 1,80 m para abajo, ¿no? Ahí somos todos iguales, Se acabó todo el prurito y los títulos. Y eso es lo que no nos damos cuenta y todavía no aprendemos. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a comprender y a poner aquí adentro de nuestra mente, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta que el hombre es materia y es espíritu. Lo que trasciende es el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, ese espíritu que de quienes hemos tenido el derecho a la oportunidad a poder llegar más arriba y estudiar, porque yo el otro día veía en el tribuno un niño de allá de Santa Victoria que se había destacado, había sido llevado a Bariloche, al Instituto Balseiro, y salió en los diarios. ¿Usted sabe cuántos niños hay que pueden tener esa misma capacidad, esa inteligencia, ese desarrollo mental? Y resulta que estamos buscando un solo chico y a lo mejor había otro que puede destacarse en la medicina. Es por eso que también planteo que tenemos que buscar que todos esos niños que están en el interior y que no tienen posibilidad de llegar acá, crear centros en donde los alberguemos, le demos de comer, le demos de estudiar, los tengamos acá. ¿Para qué? Para que en el día de mañana sean gente que puedan servir a su comunidad. Porque eso es lo que tenemos que buscar. Yo sé que aquí me va a salir el justicialismo, me va a brotar por todos lados, pero nosotros tenemos que buscar la comunidad organizada. Porque lo que tenemos ahora
de lo que menos tiene es de comunidad y de organizada. La base de la comunidad es la familia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo formamos la familia para tener una buena comunidad organizada. Porque ¿cuál es el fin de la comunidad organizada? Conseguir el bien común. Y el bien común se consigue cuando los 3 estamentos de las comunidades han logrado comportarse correctamente. Tanto el estamento dirigencial de los políticos, el estamento del prestador, y no es solo prestador de salud, el prestador de educación, el carnicero es un prestador. Yo puedo ser prestador en mi profesión, en mi hospital, en mi consultorio, pero cuando voy a comprar un kilo de carne, que hoy en día no es una cosa muy accesible, digamos, pero uno va a comprar un kilo de carne, ¿quién es el prestador? El carnicero. Y él, en ese momento, ¿yo quién soy? Integrante del pueblo. Lo que tenemos que entender es esto, y el otro estamento, el que requiere el pueblo, entre todos conformamos la comunidad organizada. Y uno que falle está desorganizando la comunidad. Es por ello que tenemos que concientizarnos de que nuestra función es llegar a obtener esa comunidad. Y hablando en términos médicos, yo siempre planteo, ¿no?, que una comunidad, el reflejo de su organización tiene que ver con la socialización que hace y la complementariedad que tiene el cuerpo humano. Mañana el riñón dice: no ando más, hago huelga. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, porque hay un cerebro, hay un corazón. Sí. Pero si no anda el cerebro, ¿de qué sirve que tenga bien el corazón? Si no, es decir, el cerebro da una orden a la mano, y si perdí la mano, ¿de qué me sirve que le dé la orden a esa mano? Por eso es un organismo, es un cuerpo, ¿no?, al cual debemos saber manejarlo, al cual tenemos que saber llevarlo para que pueda ir por la senda correcta para llegar a su destino. Doctor, hablando de llevar, creo que es el momento de poder decir qué es lo que nos está pasando y fundamentalmente poder hacer una reseña de los planteos que tuvo oportunamente el doctor Ramón Carrillo, este hombre que fue ministro de Salud, el primer ministro de Salud que tuvo el país en el gobierno de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de 1946 a 1955. Entonces, lo que hizo este hombre dentro de lo que es el sistema de salud, la construcción que usted denota acá, denuncia en su libro, 4.300 hospitales en esa época, sí, es una cosa importante, ¿no? ¿Y aún siguen en pie? ¿Cuál es? ¿De qué? El Hospital San Bernardo, el Hogar Escuela. Es decir, que Ramón Carrillo, ¿usted sabía cuál es la verdadera historia? Ramón Carrillo es un santiagueño, ¿no es cierto?, que se fue a Buenos Aires, estudió, se recibió a los 21 años, era un hombre inteligentísimo, y que llegó a ser doctor en neurocirugía, y llegó a ser jefe del servicio de cirugía del Hospital Militar. Y cuando era jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Militar, ¿a quién conoce? A un coronel. En esa época, el coronel Juan Domingo Perón. Y allí comienza a conocerlo al futuro general Perón, y cuando el general Juan Domingo Perón asume la presidencia, le ofrece, él sabe que le ofrece el Ministerio de Educación, le ofrece primero, y él le dice: no, agarre la Secretaría de Salud para que mejoremos la salud en Argentina. Se la da, y luego inmediatamente forma el Ministerio de Salud Pública. Y Ramón Carrillo se dio cuenta de que había una gran concentración. Había, por ejemplo, sabíamos que había aproximadamente 50.000 camas, de las cuales 35.000 estaban en Buenos Aires y Capital Federal, y en el interior del país había 15.000 camas. Cuando él terminó su gestión, había 132.000 camas, a las cuales se habían aumentado en el interior del país, y nosotros acá, quien no lo conozca, hay un edificio que nosotros le llamamos La Palúdica. Acá en el pasaje Zorrilla, claro, Catamarca, claro, Vicente López, mejor dicho, Juramento y Paseo Güemes. Y Paseo Güemes, ¿no es cierto? Entera, era el mosquito que ahora nos tiene a mal traer también, ¿no es cierto? Y él erradicó totalmente el paludismo, erradicó la tuberculosis, disminuyó los índices de sífilis que abundaban acá en el norte argentino. ¿Pero por qué? Porque dedicó su vida e hizo comprender a todos los prestadores de salud que había que solucionar ese problema que era tan grande y el cual nos estaba quejando. Y se dedicó de lleno y lo consiguió.
Y tal es así que cuando Ramón Carrillo tenía una gran enfermedad. Tenía una enfermedad que era su presión. Y en esa época no había todas las drogas que hay ahora, amlodipina, todo para bajar la presión. Y entonces, cuando muere Evita, medio cae en desgracia Ramón Carrillo, porque no era muy querido casualmente, porque se estaba destacando mucho. Y bueno, y lo convencen al general Perón de cambiar de ministro de Salud Pública. Y Perón le dice, bueno, anda a curarte a Buenos Aires de tu problema de presión. Y Ramón Carrillo se va a Buenos Aires, a Estados Unidos, y Ramón Carrillo se va a Estados Unidos, va y cuando vuelve con alguna mejoría, y cuando estaba volviendo, estaba en Parado Belén de que esa noticia, que era septiembre de 1955. Y en septiembre de 1955, como ocurrió muchas veces desgraciadamente en nuestro país, unos señores que se creyeron dueños de la verdad, derrocan al general Perón y él se queda en Parado Belén. Y bueno, allí su gran amigo, bueno, ya me va a salir, se lo voy a decir, le enviaba plata para que él pueda mantenerse y vivía de una forma humilde y paupérrima. Y comenzó a prestar sus servicios de neurocirujano y de neurólogo en Parado Belém do Brasil. Y allí lo encuentra la muerte. Y antes de que lo encuentre la muerte, ese proceso, Revolución Libertadora se llamó, y que buscó cómo podía hacer para desprestigiarlo. Le encontraron 2 vales de nafta que no tenían, es decir, la correspondiente factura. Y entonces, por eso lo andaban buscando. Grave. Y él le dijo a su amigo, por favor, que mi prestigio y mi buen nombre queden alto, y si puedes, devuelve esa plata para que no digan que yo me robé 60 pesos. Qué, digamos, antagonismo con lo que nos está ocurriendo en nuestros días, ¿no es cierto? Yo veo semejante parafernalia que se hace, incluso le van a dar una recepción como si estarían por ejecutar sin juicio previo a alguien, cuando en realidad se la está llamando a aclarar a una persona, a una ciudadana, sí, le llamemos así, que tiene que concurrir, como lo dije al inicio del programa, con toda simpleza y rendirle cuenta a la justicia si es que no tiene ninguna culpa. ¿O será que se arma toda esta parafernalia porque hay culpa? Desde la conciencia, digo, ¿no? Supongo, solamente yo. Bien, doctor, yo quisiera realizar una pregunta que no tiene nada que ver con el mundo de la política, o tal vez sí, usted me lo sabrá decir. Yo vengo criada de una manera que seguramente fue la misma de Raúl, a pesar de que hay una diferencia de edad entre ellos. Yo soy mayor que él, siempre lo aclara, ¿no? 2 veces. Sí, 2 veces mayor que él. Pero, se nota, doctor, ¿no? Recuerdo que hace... No quiere dar fe, doctor. No quiere dar fe. Hace no mucho tiempo atrás, remontémonos 30 años atrás, doctor, el médico clínico, sí, o el pediatra, ¿no? Sí. Atendía absolutamente todas las necesidades del paciente de una familia. Uno iba al clínico si le dolía la cabeza y si tenía migrañas, iba al clínico si de repente se había fracturado un brazo, y el clínico lo derivaba a un centro donde lo encesaran y demás. Pasó el tiempo y ahora tenemos que hacer la odisea médica. Empezamos por el clínico que nos deriva al ginecólogo, del ginecólogo al otorrinolaringólogo, del otorrinolaringólogo pasamos por el traumatólogo, el cardiólogo, y hacemos... Inicia el proceso, una peregrinación. Bueno, y hablo de mi experiencia personal, le cuento una anécdota para que usted me responda a mi pregunta. Después de pasar por, si no exagero, 7 especialistas, vuelvo a un clínico amigo y me detectan algo tan simple como una insulinoresistencia. Luego de pasar por cardiólogo, neumonólogo, endocrinólogo, ginecólogo, estuve fácil, doctor, 4 meses de médico en médico. Análisis de aquí, faltaba el análisis de ADN nada más. ¿Por qué llegamos a esto? Cuando antes era tan simple, el mismo pediatra diagnosticaba a los papás de la criatura. ¿Qué pasó, doctor, en el medio? Yo creo que tenemos que remontarnos a lo primero, a lo primario. Nosotros nos recibimos y antiguamente, yo creo que ahí está la gran diferencia, el médico hacía un juramento hipocrático. Repítalo, doctor. Juramento hipocrático. ¿Y ahora se lo traducimos a la gente? Eso quiere decir, me comprometo a llevar mi medicina y mi labor en la salud de una forma en que lo hacía Hipócrates.
un médico que estaba al servicio de la comunidad. Y ese juramento hipocrático, ¿sabe qué es lo que le está pasando? Está cambiando por un juramento numismático. Lo aclaremos también qué quiere decir numismático. Están más preocupados en ver cómo se hace el comercio de la salud. Yo lo retrotraigo un minutito a una cuestión que usted debe tener conocimiento porque somos coetarios. Sí. Yo recuerdo la época, el objetivo que tuvo el doctor Oñativia, ya sacándolo del peronismo, pero hablando de eminencias desde el punto de vista de lo político, lo social, y deriva de ahí, yo creo, una modificación en lo que es la instrucción de los profesionales que son estudiantes en medicina en la facultad. La parte de programas, que fue cuando vino la fuga del Eluar y cuántas otras personas que eran eminencias desde el punto de vista de la ciencia, no necesariamente la medicina solamente, y eso se da como un objetivo político, perseguir el desarrollo científico, fundamentalmente lograr sumirnos en el subdesarrollo intelectual. En un oscurantismo intelectual. Para podernos manejar. Yo tuve la suerte de conocerlo al doctor Arturo Oñativia desde muy párvulo, desde muy chico. Fui muy amigo de su hijo Arturo. Con Arturo estudiamos en el secundario, estudiamos en la universidad, vivíamos en el mismo departamento, así que viví todo lo que vivió Arturo y su familia, y lo conocí al doctor Arturo Oñativia al principio, al medio y al final. Y lo conocí al doctor Arturo Oñativia cuando fue ministro de Salud Pública del doctor Humberto Ilía. Uh-huh. Cuando volvió acá, sus amigos vieron cómo le podían comprar una casa porque no tenía un peso. Ese era el doctor Arturo Oñativia, aparte de su cientificismo y aparte de lo que le aportó a la medicina del mundo en todo lo que significaba la enfermedad tiroidea, claro, en su generalidad, ¿no es cierto? Claro. Y además tuve la suerte de trabajar en el instituto en esa época del Bocio, que se llamaba, y del cual él era director, y que luego lo cambiaron por cuestiones políticas del Regional del Norte, y que ahora, gracias a Dios, se ha hecho un acto de justicia y se llama Hospital Arturo Oñativia. Ahora, que lamentable la ceguera, yo por eso lo recuperamos a usted también, doctor, porque reconocemos sus méritos y fundamentalmente su trabajo, que tiende no a la conceptualización suya, sino que se detiene a pensar en la comunidad. Y yo creo que esos valores, Macarena, tenemos que nosotros ponerlos en la platea de lo que es nuestra sociedad, porque estamos hartos de tipos que vengan, se sientan en un cargo público de asistente, de concejal, y a la semana en cambio de auto, de mujer, de casa, de manzana, de pueblo, no sé de qué más. Y Arturo Illia, por ejemplo, se manejaba en bicicleta. ¿Cuántas veces lo hemos comentado aquí? Sí, está el ejemplo ese que Jorge Oliver me lo hizo llegar en un momento. Me pareció hermoso cuando va a curar la hermanita de Jairo. De Jairo, claro. Que va hasta la casa, llega y le hace el tratamiento. Y después de estar un rato en la casa, le abriga la criatura, porque lo que tenía era hipotermia, entre otras cosas. Y ya repuesta la niña, cuenta que él se envolvió en su sobre todo y se subió a su móvil para volver a su casa en una noche muy fría de invierno. Su móvil era una bicicleta. Y estaba en pijama. Detalle no menor, salió en su casa en pijamas. Ese es hablar del amor a la medicina, que en este caso algunos dirían, bueno, mira qué mamarracho, qué viejo tonto, no sé, cualquier calificativo que surja de la liviandad conceptual y no se detenga a analizar no el uniforme, no la vestimenta, sino el gesto humano, que es lo que nos falta muchísimo en nuestra comunidad, ¿no? Es que esa es la medicina que hemos perdido. Esa es la medicina de ahí va mi pregunta. Comprender. Hay dos sillas. Una vez habló el doctor Armando Frese. Hay una silla que es en la que está el profesional y otra silla en donde está una persona que cuando entra al consultorio entra con una esperanza de ser curada. Y entonces, yo siempre digo, acordándome de Ortega y Gasset, él un día dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Cuando pasamos a ser prestadores de salud, tenemos que darnos cuenta
que dejamos de ser yo y tenemos que comenzar a formar un nosotros. Somos nosotros. Y las circunstancias, sobre todo, de él. Es para ello que nosotros tenemos que darnos cuenta que esa circunstancia es la que debemos curar. Porque él además tiene todo un entorno que es el que está preocupado. Y ese entorno es al que debemos curar. Y al que debemos curar sobre todo es a su espíritu. Y no como se está haciendo últimamente. ¿Qué pasa desde la puerta nomás? Sí, usted tome un antibiótico, vaya. Eso. Nos olvidamos la amnesia. El diálogo, doctor. Y el la diálogo y conversación. escucharlo. Sentirlo. ¿Usted es amante del cine, doctor? Yo soy amante, no, sobre todo de, digamos, al cine no voy nunca. Pero anoche vi una película hermosa de Victorio Gassman, bueno. El Profeta. Ajá. Pero esto me trae a la memoria lo siguiente: El médico de la Mutual, de Alberto Sordi. De Alberto Sordi, bueno, sí tuve la Es oportunidad. extraordinaria, donde él, primero es un pobre médico que no sabe cómo atender, hace un negocio con una mutual poniéndose el de médico de ella y termina dando las recetas de la siguiente forma. La enfermera tocaba a los pacientes y le transmitía por teléfono y él estaba sentado en una playa tomando jugos. Y de esa manera él daba el diagnóstico en función de lo que tocaba la enfermera, el médico de la mutual. Y de esta manera, si bien es una forma de un humorada, es el contraste que existe entre el buen médico y el mercachifle, porque sea que intercambie lo que es o que pierda el horizonte ético que significa tener semejante función, que es manejar la vida de las personas. Que es manejar la vida de las personas. Exacto. Y es por eso que también en el libro yo digo de que tenemos que darnos cuenta que todas las salas de espera debemos convertirlas en sala de la esperanza, ¿no es cierto? Todo ese hombre que está sentado allí en esa silla, eso lo decía un gran amigo mío, Armando Pérez de Nucci. Y ahí tiene que tener esperanza, y cuando adentre a ese lugar en que están las dos sillas, tiene que salir con fe, con optimismo de que ha sido escuchado y que va a lograr su recuperación, no solo de su enfermedad, sino de su recuperación espiritual. Y que la medicina no la rige el poderoso caballero, don Dinero. La medicina debe ser igual para todos. Lo único que tenemos que hacer el que tiene plata es saber que tiene ciertas prerrogativas, pero es igual para él o para él. Cosa que todavía creo que nos falta un poco para llegar hasta ese sitial, ¿no? Bien, doctor, le agradezco su presencia en el día de hoy. Nos ha impregnado a ustedes una serie de frases. Y hemos quedado con ganas de más. No, y son conceptuosas, son cuestiones que se tienen olvidadas al presente, no se practican, no se ven, no se tienen como norte en la vida. Y yo creo que el hombre y sus circunstancias, y pasa a ser nosotros, ya no yo, define a través de ese concepto una visión filosófica, una visión de cómo encarar de acá para adelante la vida, que creo que va a ser la razón por la cual nosotros vamos a requerir su presencia periódicamente, doctor. Muchísimas gracias por sus palabras y muchas gracias por darme esta oportunidad de tener contacto con todos los que están expectantes y mirando este programa, y bueno, espero que pronto podamos nuevamente estar juntos y poder hablar y poder seguir desarrollando este tema. Muchas gracias. De la política y la salud, un análisis de las políticas de salud pública en la Argentina del siglo XXI es su libro. Quien lo quiera obtener, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo lo obsequio, no lo vendo. ¿Se contactan con ustedes? Sí, ¿En se su contacta consultorio? conmigo a mi teléfono y con mucho gusto se lo obsequio. Mi teléfono lo doy, se los doy después a ustedes si quieren. Claro que No, sí. si lo quiere dar al aire, Mi lo da. teléfono del celular es 387-605-9644. Me ha sorprendido, quiera, doctor, discúlpeme la interrupción, algo que se ha perdido también, que lo vamos a tocar en una próxima visita. Los médicos que ya no entregan su número a los pacientes y que le dicen cualquier cosa, vaya a la guardia, que ahí me ubican. Sí. Esto es un ejemplo. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por esta invitación. Esto es un ejemplo. ¿Escuchó? ¿Lo escuchó, señora? Usted que hace años tenía su médico de cabecera, quizás lo sigue teniendo, y de repente hoy, por algún motivo de la vida, tuvo que cambiarlo y no logra un teléfono para una urgencia. Lo acaba de escuchar.
Estos son los médicos de verdad, los que dan su número telefónico y que dicen, está abierto las 24 horas para que usted me llame, me consulte ante una urgencia. Gran ejemplo. Otro gran ejemplo que hay que citar, el nombre es Ramoncito Oliver, ¿no? Ramón Oliver, el pediatra de mi hija, claro que sí, un abrazo Oliver, enorme. La vez pasada tuvimos un problema, era domingo, noche, no importa. Lo recuerdo. Entonces, en esas circunstancias es donde uno pone en valor y no se puede dejar de destacar estos gestos que son los que nos pintan las personas con las cuales estamos. Y si no ponemos en un rol de dignidad a quienes son dignos en la vida y son útiles para la comunidad y para todos nosotros, estamos equivocados, porque si no vamos a hacer lo que le pasó al doctor Carrillo, prácticamente desterrado en su última etapa por cuestiones de eficiencia. Y o si no, también lo que le pasó al doctor Arturo Oñativia, en donde cuestionado en el Instituto del Bocio y poniéndole el nombre de cualquier otra cosa al hospital para no reconocer y gratificar a quien lo desarrolló y fundamentalmente calificó lo que fue el estudio de las glándulas endocrinas, ¿no? De todas maneras, seguimos en Canal 7, seguimos en Palabras y Verdades, aparte de este programa para el doctor, y su conocimiento que ha grabado, se sube a YouTube y junto con él se reproduce esta noche a partir de las 0 horas y seguimos ya en la segunda parte con temas que son más de importancia, ¿no? Antes de cerrar, ya que hemos mencionado médicos de verdad, el doctor Carlos Colmenares, el doctor Ramón Oliver, otro de los médicos que mencionamos, pediatra, que entrega su número, y menciono 2 médicos más que también hay que tenerlos presentes, que son de aquí de Salta. El doctor Fernando Zacarías, teléfono prendido a las 24 horas, y el doctor Fernando Núñez, teléfono prendido a las 24 horas. Quedan pocos como ellos, son una raza en extinción. Ya seguimos. Bien, continuamos aquí en Palabras y Verdades, en vivo y en directo por la señal de Canal 7 de Salta. Recordemos que estamos transmitiendo desde Salta Capital hacia toda la provincia en dúplex por la 100.1 MHz y las vías de comunicación siempre disponibles para usted, 428-56-52 y nuestra línea celular 156-12-0065. Estamos muy cerquita del cierre, pero no podemos dejar de mostrarle este material que hemos preparado para usted, que tiene que ver con el programa Odisea Argentina, que se emitió anoche por la señal de TN con la conducción de Carlos Pañi. Y vamos a comenzar con un fragmento de la columna con la cual iniciaba el programa este periodista y conductor tan prestigioso. Lo vemos. Bueno, y estamos ante 2 problemas. Nosotros lo venimos planteando insistentemente frente a la gran excitación pública que hay por la aparición, por el corrimiento de velos, respecto de los niveles de corrupción que ha habido durante todo el siglo kirchnerista. Estamos ante 2 problemas. Uno es el problema de la corrupción. El segundo problema es el nivel de calidad que tiene el sistema político, judicial argentino, sobre todo la justicia federal, para resolver, penalizar el problema de la corrupción. Son 2 cuestiones que están ligadas entre sí. Si muchos funcionarios se corrompen y roban, en alguna medida es porque saben que esos delitos no van a estar penalizados porque los jueces construyen no justicia, sino impunidad, y terminan siendo parte del negocio de la corrupción y viviendo de ella. Hay una gran excitación respecto de la cuestión de la corrupción. ¿Por qué? Porque el viernes pasado, como se había adelantado aquí hace 2 lunes, Leonardo Fariña, el financista, por decirlo de alguna manera, de Lázaro Báez, corrió un velo, se declaró arrepentido y durante 12 horas estuvo contando pormenores de cómo se generaban recursos a través de la obra pública, apropiándose funcionarios y empresarios de la construcción de recursos del Estado, de los impuestos de la gente, y cómo después esos recursos se lavaban y se derivaban a cuentas que mencionó. Mencionó cuentas, mencionó sociedades, mencionó campos que tienen debajo de la pradera encerrada la riqueza en cajas de seguridad que acumulan billetes de 500 euros. Billetes de 500 euros porque al ser una nominación grande permite con
menos billetes, ocupar más riqueza en menos espacio. No dijo nada nuevo en el fondo Fariña, dio detalles, pero de la forma en que se obtuvo riqueza a través del presupuesto del Estado por la vía de las licitaciones de obra pública hay una larguísima tradición en la Argentina, es cierto, muy incrementada durante toda la etapa del kirchnerismo a partir de la instalación de Néstor Kirchner en el poder. Hay que mirar ahora con mucho detalle las afirmaciones de Fariña, que sigue escribiendo, sigue agregando páginas donde va recordando nuevos datos respecto de lo que él vio y de lo que protagonizó al lado de Báez. Probablemente pida declarar de nuevo en indagatoria para agregar más información. Probablemente lo dejen libre en los próximos días porque lo tienen preso un tribunal oral de La Plata para que no se escape, pero ahora en su condición de arrepentido tiene custodia permanente, así que sería difícil que se escape y por lo tanto es posible que Fariña en los próximos días recupere la libertad. Sigue escribiendo. De todo eso que ha dicho, que escribe, que relata, que confiesa, hay que evidentemente tener mucho cuidado porque en muchos casos, por ejemplo, todo lo que él cuenta sobre la obra pública son cosas que él le escuchó a Báez. Por ejemplo, él dice: Báez me dijo que Cristina le dijo que la Embajada de Estados Unidos le dijo que estaba moviendo gran cantidad de dólares para mandar al exterior. Bueno, en la Embajada de Estados Unidos nadie recuerda haber dicho eso y es bastante lógico porque la relación no era tan amigable como para que le expliquen a Cristina: mirá que tu testaferro, tu presunto testaferro, está moviendo demasiada plata, más de la que conviene. Por lo tanto, va a ser interesante saber quién es el que se lo dijo. No vaya a ser que fuera alguien que la estaba espiando de su propio entorno, tal vez de la propia CIDE, y le dijo: nos dijeron en la embajada, para no decirle te estamos espiando. Tal vez la crisis de Cristina Kirchner con la CIDE, con Larcher, con Estiuso, empezó mucho más atrás de lo que sabemos. Bien, primera parte de esta columna que, bueno, tuvimos que resumirla un poquito, ¿no? Para que usted la pueda entender, comprender y no extendernos nosotros más del tiempo que este programa hoy tiene que respetar, ¿no es cierto? En esta primera parte, Carlos Pagni hablando sobre Leonardo Fariña, su declaración y lo que sigue escribiendo de todo lo que sabe, le contaron, escuchó, vio, participó y demás. En esta segunda parte de la columna, Carlos Pagni habla puntualmente de debido. Escuchémoslo atentamente. Corrió un velo importante Fariña y describe una escena en cuyo centro está el hombre tal vez más poderoso de toda la era kirchnerista en materia de recursos, Julio Devido. A Julio Devido, más allá de la protección que le prometieron siempre los Lijos, sobre todo Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, que es un muy conocido operador judicial en tribunales que siempre se encargó de gestionar un grado importante de impunidad para Devido, más allá de esa protección, pareciera que a Devido le están cercando la manzana. Devido tiene que dar explicaciones por la importación de combustibles. Le allanaron en el estudio a José Roberto Dromi la semana pasada. Tiene que dar explicaciones por la compra de material ferroviario porque Ricardo Jaime dice: a mí las órdenes de comprar toda esta chatarra me las daba Devido. Tiene que dar explicaciones por la compra de una empresa de transporte de energía que le vende Petrobras a la empresa Electroingeniería y que en Brasil, dice, dio lugar al reparto de coimas entre funcionarios brasileños y argentinos. Los de Electroingeniería lo desmienten, pero hay que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones sobre las relaciones con Odebrecht, el empresario Marcelo Odebrecht, que está preso. Hay un personaje aquí, el Corcho Rodríguez, el ex de Susana, que seguramente, además de hacer fotografía, debe haber escrito también muchos secretos de Devido respecto de esta relación con Odebrecht que él conoce también. Tiene que dar explicaciones Devido sobre la tragedia de Once, porque tanto Juan Pablo Schiavi como Ricardo Jaime, los dos secretarios de Transportes que fueron condenados por la masacre de Once, sospechan con mucho fundamento que en realidad el juez que trató la causa
lo separó a Devido justamente en tratativas con el abogado Alfredo Lijo. ¿Sabe quién era ese juez? Bonadío, el que pasado mañana le va a estar tomando declaración a Cristina Kirchner. Devido sabe que está en una situación complicada y ya le está diciendo a sus amigos que no se metan conmigo, porque si se meten conmigo voy a hablar de dos personas. Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, dueño titular de la empresa IEXA, que era de Franco Macri, empresa IEXA que fue en asociación con la empresa de Lázaro Báez a muchas licitaciones, las más importantes, la de las represas de Santa Cruz, la del gasoducto del Nordeste. Y voy a hablar, amenaza Devido, un poco acorralado, de Nicolás Caputo, que también hizo negocios con la obra pública durante toda la etapa del kirchnerismo y además intervino en el sector eléctrico, en el sector de generación eléctrica. Bien, claro, vamos a aclarar algo, ¿no? Aquí Carlos Pañi dice, pasado mañana la expresidenta va a declarar por qué. Lo que le decíamos, este programa fue emitido anoche, ¿no? Y hablaba de la declaración de mañana, precisamente de Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi. Y en esta tercera parte de la columna La Ciénaga de Carlos Pañi, que como le decíamos la hemos resumido un poquito, habla precisamente de la declaración de mañana de Cristina Fernández de Kirchner y menciona al juez Bonadío y la relación que puede llegar a suscitarse entre ellos dos. Lo escuchamos. Cristina adoptó una estrategia que es la estrategia que adoptó Lula en Brasil. Acorralado por la justicia, señalado por megadosis de corrupción, dice, aquí hay un golpe a la democracia, me están persiguiendo. Llegó acompañada por la Cámpora, la despidieron en Río Gallegos, la recibieron en Buenos Aires, faltaba Caló de la UOM con el paraguas, como Rucci en el 73. Había muchos que faltaban en realidad porque no se vio. De todos aquellos aplaudidores que tenía en el Salón Blanco, en el Salón de los Héroes Latinoamericanos, etcétera, etcétera, había pocos esta noche recibiéndola a la expresidenta. Tiene que declarar pasado mañana. En el Poder Judicial, en los tribunales de Comodoro Pi, razonan de esta manera. Es muy raro que un juez experimentado como Claudio Bonadío cite a indagatoria a un expresidente si no tiene ya redactado el auto de procesamiento. Y la pregunta es, ¿la van a procesar por el manejo de futuros del Banco Central? Por supuesto que hay un marco general, un contexto general de corrupción que genera la impresión de que Cristina Kirchner tiene que ir a declarar por los negocios con Báez, o por los negocios con Cristóbal López, o por los hoteles de Otesur. Pero va a declarar por una cuestión que tiene que ver con la venta de futuros del Banco Central, que para muchísimos penalistas no es judiciable. Por lo tanto, no sabemos si Bonadío, que tiene cuentas personales con los Kirchner, no le está realizando, si es que la procesa, un enorme favor para poder decir, esto no es justicia, esto es persecución. Y digo que Bonadío tiene problemas personales, ¿por qué? Porque el kirchnerismo lo persiguió queriendo inclusive armarle una causa a su propio hijo, en un momento en que él se había puesto un poco exigente con los Kirchner. Si se juzga al poder, si la justicia ejerce el rol de un contrapoder, o solamente se utiliza como un mecanismo de venganza para el que perdió el poder. Si eso es así, seguirá habiendo una enorme demanda de justicia en la sociedad argentina y seremos un país, a diferencia de Brasil, con mucha corrupción y pocos presos. Este es un viejo tema. Voy a terminar citándole algo que se dijo en el Congreso argentino en el año 2003, para que vea lo viejo que es el tema. Dijo una persona importantísima en la Argentina: ¿saben qué está demandando la sociedad? Que por favor alguien vaya preso en este país, alguna vez, por los delitos que se denuncian muchas veces profusamente desde los medios, pero que jamás llegan a ninguna conclusión.
Lo que hay que hacer es penalizar, de acuerdo con el Código Penal, a los dirigentes que son corruptos. Esto es lo que demanda la sociedad. Nos llegamos al final de Palabras y Verdades porque ya en instantes comienza Tiempo de Jineteada con Juanchi Cayo. Nos despedimos nosotros. Recuerde que esta noche a las 0 horas se repite este programa y luego queda eternamente, me saluda Juanchi detrás del vidrio, queda eternamente subido a YouTube para que usted lo pueda ver y rever y rever y rever la cantidad de veces que necesite en esta red social, una especie de videoteca cibernética. Nos reencontramos mañana, 19 horas, aquí en Palabras y Verdades, pero lo dejo en compañía de otro material que tiene que ver con este mismo programa que estábamos viendo, Odisea Argentina, de Carlos Pañi, quien, entre otros entrevistados, ayer estuvo presente en su mesa de debate o en su mesa de entrevistas, valga esta redundancia, Toti Flores, que es un conocido dirigente social, dirigente gremial, que tuvo la oportunidad de reunirse con Mauricio Macri en los últimos días, presidente que va a estar mañana aquí en nuestra provincia, ya está confirmado en Santa Victoria, va a estar el presidente Mauricio Macri en Salta. Mientras Cristina declara, Macri va a estar acá, cosa que también fue muy criticada, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En fin, lo dejamos acompañados con este material, Toti Flores, hablando precisamente de la reunión que tuvo con Mauricio Macri y cuál es el resumen de lo que dejó esa reunión desde su punto de vista. El reencuentro mañana, 19 horas, esta noche 0 horas, la repetición y enseguidita Tiempo de Jineteada con Juanchi Cayo. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Tiene mucho impacto fundamentalmente simbólico, que es que el gobierno está preocupado por los pobres, digamos, ¿no? Porque hay que romper este mito de que el gobierno de Macri solamente viene a darle ventaja a los ricos. Entonces, si hay una batería de medidas, yo creo que no tiene mucho impacto concreto en el bolsillo, porque muchos alimentos ya tienen rebaja en el IVA, pero que va a ser muy importante, digamos, a la hora de que vos puedas contenerte también. Y ese es uno de los problemas que más preocupación tenía, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con la economía informal, donde son los más indefensos? Bueno, ahí se planteó la necesidad de dar mucha importancia al emprendedurismo, cuestión que nosotros le planteamos que a lo mejor debería enseñarse en las escuelas. Estaba el ministro de Educación también, porque era muy interesante respuesta de distintos ángulos, digamos, ¿no? Donde ahí nos planteó que inclusive había tenido algunos juicios porque enseñar emprendedurismo en las escuelas era como darle un sesgo ideológico procapitalista, qué sé yo. Creo que el mismo tema que tiene cuando vos hablas de que hay que enseñar cooperativismo también en las escuelas. ¿Cuál digamos, es el ¿no? problema? Y que es como que se quiere educar para una determinada ideología y el alumno no tiene libertad, digamos, ¿no? Un poco se planteaba como un problema. Yo no lo veo como un problema, yo creo todo lo contrario, que hay que enseñar en las escuelas la posibilidad de tener empresa y que vos seas un emprendedor y pueda tener herramientas para que sea eficiente, y hay que enseñar también cooperativismo, digo, ¿no? Como dos formas ideológicas, se podría decir, de construir riqueza en el país que no son incompatibles. Hoy hay empresas cooperativas que tienen alta rentabilidad y hay empresas capitalistas que parecen cooperativas. Yo siempre digo, los pools de siembra, por ejemplo, la asociación, el asociativismo tiene enorme valor que permite crear riqueza. Bueno, creo que es un debate interesante para ver cómo la Argentina sale. Yo me vine muy entusiasmado con la preocupación del presidente, porque creía que no tenía esa preocupación. Y también de la forma, no nos bajó línea, no nos dijo lo que teníamos que hacer. ¿Quedaron en seguir viéndose o fue solo una reunión? Quedamos en seguir viéndonos y que también con otros actores de la sociedad para ir generando la posibilidad de ver qué es lo que podemos hacer. Y yo me quedé con un compromiso para mí mismo, digo, como parte de mi misión, que es poder decirle a la sociedad que este gobierno está preocupado por lo que le pasa a los pobres.